Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que estamos viendo cómo conectar Excel y Access, cómo interaccionar entre ellos, entre Excel y Access, y en este quinto tutorial vamos a ver cómo conectarnos a una base de datos. Bueno, como sabéis, tengo aquí la base de datos gestión, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es cerrar este formulario que no lo necesitamos. Y lo siguiente es irnos a herramientas, referencias y buscar esta referencia, ¿vale? Microsoft ActiveX Data Object 2.8 Library. La marcamos, aceptamos y ya la tendremos aquí. Lo siguiente es insertar un nuevo módulo y en este nuevo módulo vamos a crear lo siguiente. Lo primero de todo vamos a crear una variable pública llamada miBase de tipo string que va a almacenar la ruta de la base de datos. Lo siguiente va a ser crear una variable llamada connex de tipo ado.connection. Y lo siguiente va a ser crear una variable pública llamada rsempresas de tipo ado.recordset. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una variable o un procedimiento que se va a llamar conectar base. Perfecto. Este procedimiento va a tener lo siguiente. Lo primero de todo, vamos a instanciar nuestra conexión, ¿vale? Bueno, no, miento. Lo primero de todo, vamos a ver si existe nuestra base de datos. Para eso, vamos a crear una condicional que va a ser la siguiente. If len dir mi base igual a 0, entonces, es decir, si mi base es de longitud 0, es decir, si el archivo de mi base es de longitud 0, es que no existe. Con lo cual, vamos a decirle que msgbox, la base de datos a la que intentas acceder, no existe. Y entonces aquí, una vez hecho eso, le decimos exit sub. ¿De acuerdo? Muy bien. Si sale de este if, entonces sí va a existir. Y si existe, entonces lo primero que tenemos que hacer es crear una conexión, ¿vale? Tenemos que instanciar una conexión. Para eso utilizamos la palabra set connex igual a new ado.connection para instanciar esa nueva conexión. Perfecto. Y ahora le decimos, vamos a trabajar con la conexión. Vamos a decirle que if connex.state es igual a 1, entonces connex.close. Esto quiere decir que si la conexión está abierta, que la cierre. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es decirle que abra esa conexión, ¿vale? Para abrir esa conexión, vamos a decirle, bueno, vamos a crear una variable antes, ¿vale? Que vamos a llamar public cadena conexión de tipo string, ¿vale?
Y tengo aquí, por aquí anda, la cadena de conexión. Epa. Vale, he copiado la cadena de conexión y entonces le decimos que la cadena de conexión es Microsoft OLEDB 4.0 y el data source es mi base. Mi base es lo siguiente. Mi base va a ser igual a thisworkbook.path unido con gestión.mdb. ¿De acuerdo? En mi base guardo la ruta de mi base de datos. ¿Vale? Ahí la tengo. Y luego en cadena de conexión guardo el proveedor de mi base de datos unido con la ruta que tengo en esta variable. Perfecto. Ahora, una vez hecho eso, como siempre, miramos si existe el archivo, la base de datos, y si no existe, muestra un mensaje, y si no, pues es que existe. Entonces, si existe, lo que hago es instanciar una nueva conexión y decirle, si la conexión está abierta, que la cierre. ¿Para qué? Para yo volverla a abrir. Connex.open, y en este caso, a esa variable connex que se abre, le tengo que pasar la cadena de conexión. ¿De acuerdo? Ya estoy conectado a mi base de datos. Muy bien. Una vez conectado a mi base de datos, tengo que abrir la tabla con la que quiero trabajar. Entonces, para eso, vamos a crear un procedimiento llamada abrir TV empresa. TV empresas, ¿vale? Muy bien. Empezamos entonces a trabajar para abrir mi TV empresas. Lo primero que tengo que hacer para abrir mi TV empresas es decir, mi tabla empresas de mi base de datos, es instanciar un record set, es decir, instanciar una nueva tabla virtual o como la queréis llamar, haciendo lo mismo que he hecho con la conexión. Set, en este caso rs empresas, va a ser igual a un new add.recordset. ¿De acuerdo? ¿Qué hago? Aquí simplemente le digo que la variable rs empresas va a contener una nueva tabla. ¿De acuerdo? Y ahora lo que tengo que hacer es ni más ni menos que decirle, ya tengo la nueva tabla, entonces le voy a decir lo siguiente: if rs empresas punto state es igual a 1, entonces rs empresas punto close, ¿vale? Es decir, aquí hago lo mismo que con la conexión anterior. Si el rs empresas está abierto, que lo cierre. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora simplemente pues abro la base de datos, ¿vale? Abro, perdón, la tabla. Es decir, yo cierro la tabla, ¿para qué? Para luego volver a abrirla. rs empresas .open, y aquí entre paréntesis le pasamos primero la conexión activa, en este caso connex. Ay, no, miento. Primero lo que tengo que pasarle, yo abro abro mi tabla de la base de datos, en este caso tabla empresas, que la tengo aquí. ¿Cómo se llama? TV empresas. Me voy aquí y entre comillas le pongo
tv empresas. De acuerdo. Luego le paso la conexión activa, en este caso Connex. Luego le digo que add open keyset, add lob optimistic, add cmd table. ¿De acuerdo? TV empresas. Ahí. Exacto. Muy bien. Ya tengo entonces mi base de datos abierta y mi tabla abierta. De acuerdo. Entonces ya simplemente ahora nos queda hacer lo siguiente. Cerramos esto. Vamos a nuestra FRM empresas. ¿De acuerdo? Y aquí simplemente en el evento activate voy a hacer lo siguiente. Lo primero, llamar a conectar base. Y lo segundo, bueno, de momento conectarme a la base de datos. Ya estoy conectado. Vale. Si queréis, podemos hacer una cosa. Una vez que yo me conecte a la base de datos, lo que voy a hacer es decirle msgbox conectado. Este luego lo voy a quitar, information. Este msgbox luego lo voy a quitar, ¿vale? Si yo ejecuto ese formulario, voy a cerrar la base de datos. Le digo que si quiero guardar, ejecuto y fijaros, conectado a la base de datos. Muy bien, ya estoy conectado. Ahora simplemente me queda desconectarme, ¿vale? Perfecto. Cerramos. Bueno, voy a coger aquí en salir y le vamos a poner lo siguiente. Para salir le voy a decir if connex.state igual a 1, entonces connex.close. Perfecto. Pero antes de cerrar la base de datos, tengo que cerrar la tabla. If rs empresas punto state igual a 1, entonces rs empresas punto close, ¿de acuerdo? Y ahora, una vez que yo cierro la tabla, el record set, lo que hago es decirle set rs empresas igual a nothing. Lo que hago es liberar de memoria ese record set, ¿vale? Aquí cierro la conexión y lo que hago es decirle que set connex va a ser igual a nothing. Libero de memoria la variable conexión, ¿vale? Y una vez que ya salgo, me desconecto de la base de datos, lo que hago es decirle un load me. Al formulario le digo descárgame, ciérrame, ¿vale? Si yo ejecuto, fijaros, perfecto. Voy a salir aquí. Vale, vamos a depurar esto. RS empresas. Bueno, vamos a... Nada, bueno, pues vamos a quitar esto y quitar esto.
Perfecto. Le digo set rsempresas.close. Oh, no, close no. rsempresas igual a nothing. Muy bien. Ejecuto. Perfecto. Cierro. Y ya está. ¿Vale? Muy bien. En el momento que yo cierro la conexión, se liberan los objetos, ¿vale? Se cierran todos los objetos. Aquí le digo msgbox desconectado, coma, vb information. Fijaros, conectado. Cierro, me desconecto y salgo. Bueno, pues de momento ya hemos aprendido a conectarnos a la base de datos. En el siguiente vídeo vemos cómo buscar datos en una base de datos. Venga, un saludo y hasta el próximo vídeo.